Muchísimas gracias. Esta tarde ya está con nosotros el coronel Renato González. Me pueden confirmar desde Quito que el coronel ya está con nosotros. Este caso tiene que ver con el robo de 900 millones de dólares. No de $4,000, de $100,000. Ayer hablábamos lo que pasó con Proinco, en donde se robaron 100 millones de dólares. Hoy vamos a hablar del robo de 900 millones de dólares a 90 familias afectadas. El coronel Renato González, director ejecutivo del ISPOL desde el 2021, aseguró que en los 3 años que han transcurrido desde que se interpuso la primera demanda, el caso ha avanzado lentamente y con trabas. Ya van a ver también qué ha hecho la justicia en este caso, porque donde uno mete el dedo, salta una justicia podrida, ineficiente, que va a paso de tortuga. Y a pesar de todo, con la lucha del coronel Renato González y de los policías, se ha logrado recuperar 341 millones de dólares. Alrededor de 20 investigaciones continúan abiertas en Ecuador, algunas con el carácter reservado por el caso de estafas al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional entre el 2014 y el 2020, a través de operaciones de compra y venta de canje de bonos de deudas. Las cifras afectadas llegan casi a 950 millones de dólares. Muchísimas gracias, coronel, por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos cuál es la última. Buenas tardes, Vicente, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en el país y en el extranjero. Efectivamente, como usted lo manifiesta en la introducción, el ISPOL sufrió una afectación de su patrimonio cercano a los 950 millones de dólares. El ISPOL tenía un patrimonio de aproximadamente 1.550 millones de dólares. Los únicos 600 millones de dólares que se salvaron son los que estaban entregados en préstamos a nuestros asegurados. Pero estos 950 millones de dólares no corresponden a una sola operación, sino son una serie de operaciones irregulares que nosotros hemos logrado identificar en 7 segmentos. Primero, una mal llamada operación swap por 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna que los tenía el ISPOL y que los perdió y pasaron a titularidad de Nafscunco, que es una filial del Citibank Nueva York. El segundo monto en importancia por la trascendencia son los bonos compactos de recompra por aproximadamente 216 millones de dólares, y un tercer monto de 162 millones de dólares que era la supuesta adquisición de bonos de deuda externa. Estos 3 primeros montos iniciales, que son los más fuertes, casi 700 millones de dólares, relacionados fundamentalmente con las empresas del señor Jorge Cherres, y un monto de 11 millones con el señor Héctor San Andrés. Los 3 montos por varios años supuestamente fueron custodiados por el DCVALE hasta que el 30 de octubre del 2020, a partir de una carta firmada por su gerente general, nos dijeron: nosotros no les hemos custodiado nada. Luego vienen otros segmentos menores en montos, pero no en importancia, por ejemplo, los fideicomisos, que realmente son préstamos disfrazados de inversiones por 69 millones de dólares, la compra de facturas comerciales negociables y de obligaciones, deuda que emiten las empresas por 47 millones de dólares cada uno de estos segmentos, y también la adquisición de terrenos improductivos por 35 millones de dólares. Todo eso es lo que configura la afectación total de 950 millones de dólares. ¿Cuánto hemos recuperado? A la cifra que usted manifestó, actualmente se deben sumar algunos millones de dólares, y por lo tanto podemos decirles que se han recuperado 376 millones de dólares, que constituyen aproximadamente el 48% de 804 millones de dólares que en el 2020 fueron reclasificados ya de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, que es una afectación ya contable. Sí, muy interesante la información que esta misma tarde nos está entregando el coronel Renato González, quien en varios medios de comunicación a lo largo del tiempo ha explicado qué ha ocurrido con esta plata, con este dinero de los policías. Quería decirle algo, coronel. ¿Usted cree que los policías, aquellos que nos sirven en las calles, que están dándonos seguridad, son conscientes de esta realidad? Hay un problema, no se concibe la magnitud del atraco. Mire, le doy un ejemplo. Hace una semana estuvimos invitados a un desayuno para inversionistas que lo organizó una multinacional que opera entre Perú, Ecuador y Colombia, relacionado sobre todo a la venta de combustible. Ellos manifestaban que para el 2024 tenían previstos negocios por 1.244 millones de dólares, y la ganancia neta que esperan recibir al final del 2024 era 7 millones de dólares.
Yo le regresaba a ver a mi jefe de inversión, le decía, ¿se da cuenta? Una multinacional de 3 países felices con ganar 7 millones de dólares. Al ISPOL se le llevaron 950 millones de dólares. Es increíble. Es algo descomunal, es en monto aproximadamente un valor similar al feriado bancario de 1999. ¿Por qué no se captura en la percepción de las personas la magnitud? Porque hemos tenido que manejar un buque que estaba a la deriva y yo creo que mucho tiene que ver la bendición divina, nos ha permitido cumplir el pago puntual de las pensiones. Entonces la gente no siente una afectación directa, sí las indirectas, por ejemplo, la falta de medicinas en los hospitales de la Policía Nacional, el cierre de créditos porque tenemos que priorizar pagos, pero no han recibido un mes una infausta noticia de decirles no les vamos a pagar pensiones. En virtud de ello, el gran porcentaje del conglomerado policial dicen, nos robaron, pero no pasa nada. Esa creo que es la razón fundamental para que no se dé una clara percepción de la real magnitud de este mega atraco. Sí, porque puede resultar incluso una ironía decir le robaron a los policías. Y esto Claro, ocurrió, ¿no? muchos nos dicen con justa razón le robaron los huevos al águila, pero la respuesta es la realidad, es la siguiente, Vicente. Eso fue con complicidad de gente que vistió nuestro uniforme también. O sea, yo tengo que ser muy claro. Y pongámosle, Renato, y podemos poner, no, ya sabemos del señor Cherres, o sea, nosotros conocemos el caso, pero para que la gente entienda, yo creo que ahí está el tema fundamental, para que la gente entienda la dimensión de esto. Le robaron los huevos al águila. El otro día un amigo me decía, caminando ahí en el centro de Quito, le preguntó a un policía, ¿usted sabe que le robaron 900 millones? Le preguntó a varios policías, no tenían la menor idea. ¿Por qué cree que ocurre esto? Porque quien nos atracó corresponde a esta red, a esta telaraña, que está siendo ahora también desnudada a través de Metástasis y Purga. Me refiero al crimen organizado político, económico, transnacional. No es una sola mafia, son estas mafias interconectadas. Hoy veía un mensaje en X de Carlos Andrés Vera, el hijo de Carlos Vera, y él lo manifiesta muy claramente. El que espera encontrar un jefe o una sola organización o un capo está confundido. Esta es una telaraña de varias mafias, la mafia de narcotráfico, la de la minería ilegal, la que atracó a Seguro Sucre, la que atracó a ISPOL, la que vemos cómo operaba en la Contraloría General del Estado. Son todos ellos con varios vasos comunicantes. Entonces, todo esto inclusive permite que existan constantes campañas de desinformación y manipulación. Usted puede encontrarse, y yo estoy consciente de eso, que en el conglomerado policial, en un segmento, yo soy el malo de la película, yo soy el perverso, porque inclusive cualquier tema es la excusa suficiente para atacar a la administración actual del ISPOL. Si tenemos que hacer reformas a la Ley de Seguridad Social Policial, bueno, es la Ley González y que nos va a cambiar el panorama negativamente. Si es que se suspenden los créditos porque hay que priorizar pago de pensiones, es este sinvergüenza del coronel González que qué estará haciendo con nuestros recursos. Y nadie valora que hemos roto un récord internacional en recuperación de valores. Luis Verde Soto, el exsecretario nacional anticorrupción, lo decía. Las cifras internacionales de recuperación de valores de la corrupción no superan el 10 al 15%. Bueno, en el caso del ISPOL tenemos un ejemplo nacional y de carácter internacional con cifras reales, verificables y auditables que hemos recuperado el 48% y próximamente aspiramos subir a un 55-57% si es que se nos entregan 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank en Estados Unidos. Pues esta tarde está con nosotros en Dentro y Fuera Radio Noticias, su cita con la verdad a través de la poderosa 92.9, aquí el coronel Renato González, director ejecutivo de la ISPOL. Precisamente lo que usted dice, coronel, es lo fundamental. Aquí hubo un robo de 900 millones de dólares. Pero luchando, trabajando, se han recuperado estos 341 millones de dólares. Para eso estamos. Yo creo que en el país, cuando hablamos de la corrupción, cuando nosotros decimos que el fulanito se ha robado tanto, que Perencejo se ha llevado otra cantidad de dinero, los ecuatorianos como que estamos hartos de eso, ¿no? La pregunta que siempre debemos hacer es, ¿dónde está la plata? ¿Cómo recuperar semejante cantidad de plata que se ha esquilmado, se ha robado al pueblo ecuatoriano? Yo creo que eso, más bien me parece a mí que la ISPOL ha dado una demostración de trabajo, denodado, de responsabilidad, de que no se quedaron simplemente en la denuncia. Nos robaron la plata y ahora ¿qué hacemos? No, hay que recuperar la plata. Y creo que no, yo sí creo que la gente tiene claro del esfuerzo que ustedes están haciendo. Y cuando usted habla de quiénes son los responsables, todos creemos, incluido yo,
que es este señor Cherres, el que se llevó toda la plata. ¿Es así o no? No, nosotros siempre hemos manifestado que Cherres es un títere de otros titiriteros, pero además recuerde que la semana anterior recibíamos la información de la negativa del pedido de extradición que se le hizo a las autoridades mexicanas. Y muchos me decían, coronel, ¿y cómo lo tomó esto con sorpresa? Le dije, no, para nada, era un escenario previsible para nosotros, de hecho el más probable, lo tomamos inclusive como un globo de ensayo, pero ¿sabe para qué sirvió esto, Vicente? Para que se compruebe, se corrobore de primera mano que el señor Cherres tiene un escudo internacional, no solo nacional, internacional de impunidad. No nos vamos a dar por vencidos, ya estamos por activar un segundo pedido porque de los 7 segmentos que les manifestaba, en el segundo, en el de peculado por los bonos compactos de recompra, que necesitaríamos un programa entero para que les describamos a la ciudadanía cómo se dio cada una de estas operaciones irregulares, pero en ese caso puntual ya fueron llamados a juicio 10 procesados, incluidos 2 exdirectores generales del ISPOL, me refiero a David Proaño y Enrique Espinosa Los Monteros, pero también el señor Jorge Cherres Miño. Por lo tanto, tenemos ahí la posibilidad de activar un segundo pedido de extradición, que en el contexto temporal ya tendrá que resolverlo las próximas autoridades mexicanas y aspiraríamos que el desenlace sea completamente distinto. Pero cuando me dicen, Cherres es la figura central, no, señores, por favor. Atrás de Cherres tenían toda una estela de impunidad que nacía inclusive desde la calle García, Moreno y Chile. ¿Por qué? Porque existe la complicidad de la superintendencia de compañías que la dirigió la señora Suad Mansur, amiga muy cercana al delincuente prófugo Rafael Correa. ¿Dónde está la responsabilidad que todavía no se ha establecido del ex superintendente de bancos, el señor Solines, que inclusive ya está mencionado en el caso Polide en Estados Unidos? Él era superintendente de bancos. ¿Dónde está la responsabilidad de Diego Martínez, que era gerente del Banco Central? Yo tengo aquí en los estudios un documento que es un informe del Banco Central cuando nos dicen que la operación SWAP, por la cual el ISPOL perdió los 327 millones, y le voy a participar a su colega para que lo testifiquen. ¿Sabe cuál es la justificación de que esa operación en el Banco Central fue realizada de manera manual? Que ese día se fue el sistema. O sea, es increíble. En el Banco del Barrio no le admiten una operación de $10. Y aquí, morochamente, el Banco Central de esa época le dice al ISPOL, ¿sabe qué? Sus 327 millones de ese día se registraron manualmente porque se fue el sistema. Eso es crimen organizado, político, económico, transnacional. ¿Dónde estaba, pues, el señor Patricio Rivera Llanes, que era ministro de Finanzas y que sabía muy bien de estas operaciones, para reportar que él un día los bonos de deuda interna le pertenecían al ISPOL y al otro día le pertenecían al Citibank? No, no sabía, sí sabía. Su hermana Grace Rivera Llanes viajó meses atrás a Citibank, Nueva York, a autorizar esta operación. ¿Se da cuenta que es una estela de nexos conductores entre todos ellos? Sí, es tenaz todo lo que usted está diciendo, y vamos a seguir hablando de este tema porque yo pienso que son temas que no se agotan en una entrevista. Pero usted había dicho también aquí en este país, con el sistema de justicia que tenemos, hay que dormir con los 2 ojos abiertos, dijo usted. 3 años después de las denuncias iniciales, el sistema de justicia ecuatoriano tiene una gran deuda con el conglomerado policial de 90,000 familias, pero sobre todo con el Ecuador. ¿Qué ha pasado con la justicia en el caso del ISPOL? El tiempo nos va dando la razón, Vicente, y gracias por citar textualmente lo que yo manifesté no solo meses, años atrás, cuando yo empecé en esta gestión, que tengo que agradecer el respaldo que he tenido de varias personas, porque aquí también tengo que clarificar, no es el éxito de un individuo. Aquí, para esta recuperación de los 376 millones ha existido un cúmulo de voluntades, inclusive de las más altas esferas políticas que ya van siendo de los 3 últimos gobiernos. Pero en ese sentido, cuando nosotros decíamos al ISPOL le atracó el crimen organizado, político, económico, transnacional, muchos me veían con escepticismo, pensaban que estaba loco o paranoico por lo menos. Mire, ¿sabe por qué estoy satisfecho? Porque en estos meses, a partir de Metástasis y de Purga, todo lo que nosotros hemos dicho se ha corroborado. Por ejemplo, cuando usted en Metástasis escucha el mensaje que le dice, contrátale al hijo para que se excuse la jueza. Eso lo vivimos nosotros en el caso ISPOL. La jueza Yanela Noris, que llevaba el caso de Cebale, vio en un día conectado a su primo Joseph Norix, que se sumaba a la defensa de la señora Oriana Rumbea, que ya tenía 5 abogados. ¿Para qué? Para forzarle que ella se excuse. Ella se excusó, pero por ventaja el nivel superior ratificó que era el abogado el que debía de eximirse de sumarse a esa defensa técnica, que ya la tenía. Esa jueza,
En diciembre del 2022 nos devolvió los $300 millones de la operación Swap que estaban todavía en el Banco Central a nombre del Citibank. La primera semana de enero del 2023 la cambiaron de jueza penal a jueza de familia. ¿Quién? El Consejo de la Judicatura del Guayas. Y hoy, a raíz del caso Purga, para que ustedes vean, en el caso Citadel había 4 procesados que los acusó el extinto fiscal César Suárez, un brillante fiscal, como todos ya creo que estamos conscientes. Nosotros, una pérdida muy grande para el ISPOL. Bueno, el fiscal acusó a Oriana Rumbea, a Javier Neira Salazar, a Luis Álvarez Villamar y a Gonzalo Navarro. Los últimos 2 llamados a juicio por el juez Juan Carlos Terán y los 2 primeros ratificado su sobreseimiento. Nosotros apelamos ese sobreseimiento. Subió a la Corte Provincial del Guayas. 2 jueces le dieron la razón al juez de primera instancia y ratificaron ese sobreseimiento. Ahora sí, ya he narrado. ¿Saben quién es Juan Carlos Terán? Un juez muy polémico, muy cuestionado, que el día de hoy Álvaro Román, el presidente del Consejo de la Judicatura, indica que es uno de los jueces que Mercedes Villarreal, la que está prófuga, le guardó un sumario que era para su destitución. Ese es el juez de primera instancia. ¿Saben quiénes fueron los 2 jueces de esa corte provincial que decía el anterior entrevistado Oscar Hierve? 7 de 15 jueces están detenidos. 9 de 15 jueces están detenidos de la Corte Provincial del Guayas. Eso es una alcantarilla pública. Yo he dicho varias veces en broma, si los peruanos pedirían las Islas Galápagos en la Corte del Guayas, se lo entregan tranquilamente. Pero ¿a quién voy? Carlos González Abadel, un juez que ratificó ese estado de inocencia, ese sobreseimiento para Oriana Rumbea y para Javier Neira Salazar. Desde julio del 22 tenía establecido el error inexcusable por la Corte Constitucional. Le dejaron actuar julio, agosto y septiembre. Un lunes en septiembre, le devolvió $2,000 millones a los Isaías. El martes ratificó este sobreseimiento y el miércoles recién lo destituyeron. Y el otro juez que coincidió con González Abad, que ahora está destituido, es Lino Ramos, que acaba de ser detenido ayer. Pues por favor, la pregunta es de ecuatorianos, señor Álvaro Román, ¿quién resarce el daño al ISPOL de esta afectación? Porque es una afectación que un juez que debía estar destituido como Juan Carlos Terán y estos otros 2 jueces de segunda instancia que fallaron a favor de la misma resolución de Juan Carlos Terán, terminaron afectando los intereses del ISPOL. Usted que es abogado, Vicente, sabe que procesalmente está todo terminado. Y la pregunta es, ¿y quién me devuelve la afectación monetaria de 90,000 familias de la Seguridad Social Policial? Sí, esta tarde está con nosotros el coronel Renato González, director ejecutivo de la ISPOL. Renato, a este paso no va a haber cárcel para tanto juez, para tanta gente que ha cometido estas fechorías, porque eso es, no es una actuación judicial, sino fechorías. ¿A dónde vamos a ir con esta justicia, mi querido Renato? Mire, en diciembre del 2021 se hacía leña del árbol caído porque surgió el rumor, con base en una declaración del embajador Michael Fitzpatrick, de que a ciertos generales de la Policía Nacional le habían retirado la visa y los empezaron a encasillar como narcogenerales. Yo no soy general, soy coronel por si acaso, no tendría por qué defenderlos, pero sí me indigna que todos los dedos apuntaban a la Policía Nacional. Y resulta que con todas las fallas que tiene mi institución, con todos los errores que cometemos, porque somos humanos, hay que reconocer que la Policía Nacional es la única institución que se autodepura. Cuando hay delincuentes con uniforme, que son policías que han delinquido, ¿quiénes los detienen? Los propios policías, por favor. Pero desde ese entonces... Pero los jueces le dan libertad. A eso iba. Desde ese entonces yo decía, a ver, un ratito, no empiecen a mirar la paja en el ojo ajeno cuando no miran su propia viga, pues. Resulta que era fácil encasillarnos como los narcopolicías, los narcogenerales, y me incluyo los narcocoroneles. ¿Y dónde estaban, pues? Los narcojueces, los narcofiscales, los narcopolíticos, y usted sabe también, hay los narcoperiodistas. Bueno, el tiempo me ha dado la razón, pues. Ahora vemos que hay medios de comunicación digital que eran muy ágiles para cumplir las misiones que les daban bandas organizadas de narcotráfico, que hacían inclusive campañas de desprestigio para quienes en su momento los enfrentaron. Pero ya vamos viendo esos fiscales que perdieron el norte y que se prestaban para estos intereses, pero lo que es más lamentable, los jueces. De nada sirve una institución policial que con todas las falencias que tenga realice esfuerzos por capturar a delincuentes cuando un sistema de justicia caduco, montado en beneficio del victimario y antivíctima, inmediatamente les entrega boletas de libertad y además se constituye en un incentivo para seguir delinquiendo.
Pues muchísimas gracias esta tarde al coronel Renato González, director ejecutivo del ISPOL, que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Un abrazo, Renato. Muchas gracias, Vicente, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos.